Hola, ¿qué tal? Esto es El Caimán, yo soy Miguel Silvera y hoy estaremos conversando con Norman Alarcón. Norman Alarcón es coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en la región Caribe y es una de las personas más conocedoras y que le ha hecho un seguimiento importante a todo lo relacionado que pasa en relación a la prestación del servicio de la empresa de energía aire en la ciudad de Barranquilla y en el departamento del Atlántico particularmente. Esta semana, Carlos Thiago, quien es el interventor por parte del gobierno nacional de la empresa Aire, después de que ésta pidiera la intervención del Ejecutivo Nacional, ha anunciado esta semana que eliminará del recibo de energía los impuestos de alumbrado público, la sobretasa de seguridad y el servicio de aseo. Diago dijo, entre otras cosas, que planea eliminar estos impuestos, uno porque la ley y la constitución se lo permite y dos porque desde el gobierno nacional quieren que la gente sepa qué es lo que se le está cobrando en realidad de energía y que estos impuestos pues no hacen parte de esa facturación que por supuesto hace que sea un poco más costosa. Pero para conocer, entender y saber si en realidad una medida como esa tiene fondo, eh, saludamos a Norman Alarcón. Don Norman, gracias por estar con nosotros en El Caimán, bienvenido. Sí, muchas gracias, Miguel, y aquí dispuesto a charlar sobre un tema tan importante para la región Caribe. Usted lo ha dicho, don Norman. ¿Cuál es su lectura inicialmente sobre lo que está pasando en relación a esta eliminación de los impuestos de la factura de aire por parte del gobierno nacional a través de su interventor Carlos Diago? Sí, desde hace un año aproximadamente, una organización como el Comité Atlántico de Servicios Públicos, de la cual hace parte la Liga Nacional de Usuarios, que realizamos una serie de reuniones acá en la ciudad de Barranquilla. eh, Discutimos el tema de las tarifas eléctricas, pero además sobre lo que se llama el cobro a terceros, realizado por la empresa Aire, la empresa comercializadora de energía. Porque en esos cobros, en esas facturas, viene no solamente eh, el cobro del consumo de energía, sino otros cobros, como el alumbrado público y como la tasa de seguridad, y en otros municipios como el aseo. Entonces, esto trae como una confusión cuando llega la factura a un hogar o a un negocio, a una oficina, porque todo el mundo cree que cuando llega esa factura, la deuda que están cobrando toda es de energía, pero no es así, porque ahí hay unos cobros. Una es el cobro del consumo de energía y otros cobros son los impuestos de alumbrado público, de tasa de seguridad, y en otros municipios el aseo. Eh, el Comité Atlántico de Servicios Públicos manifestó hace aproximadamente un año que para depurar esto, eh, la medida más conveniente es que Aire cobrara el servicio de energía para que los usuarios supieran a qué atenerse, qué les estaban cobrando, ¿ya? Y que los otros cobros, los impuestos de alumbrado público y tasa de seguridad, pues habría forma de cobrarlos por otros medios, ¿ya? Eh, Ahí se inició, pues, dijéramos, una parte de la discusión. Otra parte es de que el cobro de estos impuestos es un cobro supremamente alto acá en el departamento del Atlántico. Son cobros excesivos, onerosos, y este año fueron elevadas las tarifas de esos impuestos por encima de la tasa de inflación, del IPC, del costo de la vida. Bueno, en eso hemos estado, y ahora que se ha llegado a que la empresa Aire pusieron los propietarios, los empresarios de la empresa Aire, pusieron pies en polvorosa, y le tocó al gobierno por obligación intervenir. Esta empresa designó al ingeniero eléctrico Carlos Diago, quien tomó
el control como agente especial interventor. Y esta semana en una de las entrevistas pues manifestó que ya no se iban a seguir cobrando estos impuestos, que el próximo mes ya prácticamente no los cobrarían, ¿no? Esa es como la secuencia de lo que ocurrió, ¿ya? Yo creo que esto tiene varias aristas, varios aspectos que discutir. Uno es el tema jurídico, ¿ya? En realidad, ¿cómo es el cobro? Sí se puede cobrar. Es obligatorio que una empresa como Aire, una comercializadora de energía, pueda cobrar o cobre estos otros impuestos, ¿ya? Ese es parte de la discusión. Y yo creo que para acertar en esa discusión hay que estudiar básicamente dos leyes. La ley 142 del 94, que es la ley de servicios públicos, la ley marco de servicios públicos, que en sus artículos 186 y 187, 147 y 148, tocan estos temas. Allí se dice, por ejemplo, de que se deben cobrar, además del cobro de la factura respectiva, el cobro, por ejemplo, del aseo. Ese cobro sí se puede hacer por parte de una comercializadora de energía, porque el aseo y el saneamiento básico son servicios públicos domiciliarios, ¿ya? Pero allí no se habla de los otros cobros, y incluso el artículo 148 dice que no se deben cobrar los servicios que no se presten. Así dice textualmente. Y en realidad la empresa Aire está prestando el servicio de energía, y ese es el servicio pues que debía cobrar, y posiblemente otros servicios públicos domiciliarios, como el caso del aseo y el saneamiento básico. Y también dice pues la ley 142 que estos cobros deben ser de acuerdo a el contrato de condiciones uniforme. ¿Qué es el contrato de condiciones uniformes? Es el contrato que rige las relaciones comerciales entre los usuarios de Aire y la empresa Aire, ¿ya? Y allí se estipula es el cobro del servicio de la energía, ¿ya? Eso por el lado de la ley 142. Pero hay otra ley muy importante, que es la ley 1819, o más fácil yo digo, la ley 1819, porque me recuerda la batalla de Boyacá, en su artículo 252. Un artículo donde habla del recaudo y facturación. Ya habla en concreto estos temas, y esa es otra ley. Esa es una ley de reforma tributaria estructural del año 2016, de la época de la presidencia de Juan Manuel Santos. Allí se estipula, por ejemplo, que el cobro de alumbrado público se puede recaudar o por un municipio, o por un distrito, o por la comercializadora de energía. Esta O es clave, esta conjunción O, porque lo cobra uno o el otro, se excluyen mutuamente. Y además dice esta ley en el artículo que estoy mencionando, que la comercializadora de energía podrá recaudar el cobro del alumbrado público. Podrá. Ese es un verbo condicional. No dice tiene que cobrar o cobrará. No, podrá cobrar, ¿ya? Entonces, resumiendo el aspecto jurídico, no hay una obligación de parte de la empresa comercializadora de energía de cobrar unos impuestos como alumbrado público y tasa de seguridad. A contrario censo, que nos muestren otra ley que diga lo contrario.
o una sentencia de la Corte Constitucional. Ahí sí, pues, si nos muestran esto, yo obviamente estaría presto a aceptar un argumento de mayor jerarquía. Este es uno Don de los... Norma, sí, Sí, don Norma, bueno, gracias por esa explicación muy detallada que usted nos ha hecho y que sabemos que usted conoce del tema también a fondo. Pero podríamos decir entonces, o podríamos calcular, dar un cálculo en ese orden de ideas, en el retiro de los impuestos, en qué porcentaje sería la reducción de la facturación de los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena, que es donde la empresa Aire tiene la cobertura. ¿Cuál sería un porcentaje estimado ya a partir del próximo mes, cuando retiren estos impuestos? sí, pero antes de eso hay un aspecto, Miguel, que es clave, ¿ya? Y es que yo he hablado del aspecto jurídico desde el punto de vista de la ley, pero hay otro aspecto, y es de que si Aire viene cobrando estos impuestos de alumbrado público y tasa de seguridad, tiene que ser a través de un contrato con los entes territoriales. Por ejemplo, el alumbrado público en el distrito de Barranquilla tiene que ser un contrato con el distrito de Barranquilla y con la gobernación para el tema de la tasa de seguridad. Tiene que haber un contrato entre la gobernación y la comercializadora de energía, que sabemos que cobra un 3% por ese recaudo. Entonces, yo, por ejemplo, no conozco los términos de ese contrato y es un contrato a cuánto tiempo. Entonces, eso hay que mirarlo, ¿ya? Por eso el criterio que nosotros exponemos como Liga Nacional de Usuarios es de que aquí debe haber una concertación, debe haber una conversación, debe haber una discusión amable, tranquila, entre entidades, entre la empresa Aire, que está bajo el control del agente especial ingeniero Carlos Diago, y los entes territoriales para mirar esos contratos, para buscar una salida concertada. Se puede mirar una salida entre las partes, una salida tranquila. ¿Ya? Yo creo que eso es una cosa que se debe explorar, porque tampoco se puede decir, no, ya el próximo mes ya no se puede cobrar eso, porque hay que ver qué dicen los contratos que están operando para poder cobrar esos impuestos de alumbrado público y tasa de seguridad. Ahora, en cuanto a la magnitud, eso depende también del impuesto y depende de la entidad territorial. Esos impuestos, porque este es un tercer tema, que cuando empezamos a discutir nosotros, hace un año, esta situación, también pusimos sobre el tapete que el monto, la tasa de cobro del alumbrado público en Barranquilla y de la tasa de seguridad son cobros demasiado altos, son cobros muy onerosos, son cobros que golpean mucho la ciudadanía en esta época de crisis económica, y que este año fueron aumentados por encima de la inflación, por encima del IPC, ¿ya? Entonces, este es un tema que nosotros también abordamos y le solicitamos a estos entes territoriales, a los ejecutivos de estos entes territoriales y a las corporaciones públicas como los consejos municipales y distritales y como la Asamblea Departamental del Atlántico, que se tuviera en cuenta esto, ¿ya? Que estos cobros no podían ser tan excesivos, que debía haber una morigeración, debía haber una reducción de estas tarifas. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el impuesto de alumbrado público en el distrito de Barranquilla, los estratos 1 y 2 fueron exonerados de ese impuesto. No pagan el impuesto de alumbrados públicos. Los otros estratos sí los pagan, ¿ya?
Entonces hay estratos, sobre todo del estrato 4 para adelante, que pagan unas tasas pues muy elevadas y que pueden estar alrededor del 20% de todo el cobro que viene en la factura de aire. Pero esto habría que detallarlo más de acuerdo a cada impuesto, de acuerdo a cada entidad territorial y de acuerdo a cada departamento, porque varía entre el Atlántico y el Magdalena y la Guajira. Ya había que concretar en cada uno de esos casos. Muy bien, don Norman Alarcón, de verdad, gracias por estar con nosotros en el Caimán. Ha sido usted muy amable por explicarnos a través de este espacio todo lo relacionado sobre el anuncio que hizo el agente interventor Carlos Diago durante esta semana, cuando indicó a través de los medios de comunicación que se dejarán de cobrar varios impuestos a través del recibo de energía, puntualmente el de la sobretasa de seguridad, el impuesto de alumbrado público y en algunos casos, en algunas jurisdicciones, el servicio de aseo. Don Norman, gracias por estar con nosotros, muy amable. Con mucho gusto, Miguel, y hasta otra oportunidad, cuente con nosotros. Muy bien, Norman Alarcón, él es coordinador de la Liga de Usuarios de Servicio Público en la región Caribe, hablando aquí en el Caimán.